Generalidades de los músculos. Los músculos son formaciones anatómicas que gozan de las propiedades de contraerse, es decir, de disminuir su longitud bajo el influjo de una excitación. Podemos clasificar a los músculos en los músculos estriados esqueléticos rojos que obedecen al control de la voluntad, los músculos lisos, blancos, que pertenecen al sistema de la vida vegetativa y funcionan fuera del control de la voluntad, el músculo estriado cardíaco, miocardio, rojo, que funciona fuera del control de la voluntad. Estudiaremos aquí los músculos estriados de contracción. Número, peso y color. No existe acuerdo en cuanto a su número. Según la opinión de Sapey, existirían 500 músculos estriados en el hombre. El conjunto de estos músculos en un individuo medio y normal corresponde a algo menos de la mitad del peso total de su cuerpo, es decir, aproximadamente 30 kilogramos para un individuo de 70 kilogramos de peso. De ello, a los músculos de los miembros les corresponde aproximadamente 7 kilos para el miembro superior y 13 para el inferior. En ciertos atletas el peso de la masa muscular puede corresponder al 50% del peso del cuerpo. El músculo vivo es de color rojo. Esta coloración denota la existencia de pigmentos y de una gran cantidad de sangre en las fibras musculares. El músculo esquelético simple es el que cubre los huesos. Se compone de un vientre muscular en donde se encuentran las fibras musculares contráctiles, es de la parte carnosa del músculo, uno o dos tendones, uno de inserción y otro de origen. Los tendones no son más que tejido conectivo denso cuya función es servir como medio de unión entre el músculo y el hueso. Pueden ser de origen o de inserción. Clasificación de los músculos esqueléticos. Según su situación se clasifican en el número total de músculos en el cuerpo. Es mayor que el número total de huesos del cuerpo. Al estar situados ocupan un mismo espacio y se sitúan uno sobre otro, es decir, por planos, de la siguiente manera. Músculos superficiales, los más cercanos a la piel, y los más superficiales son aquellos que tienen inserción a la piel y se es denominada cutáneos. Se les encuentra a nivel de la cara, músculos de la mímica, de la cabeza y del cuello. Músculos profundos están por debajo de la fascia o aponeurosis superficial que constituye su cubierta. La mayoría de estos se inserta sobre el esqueleto, músculos esqueléticos, pero existe un pequeño número de músculos profundos anexados a órganos privados del esqueleto, como los músculos motores del ojo, de la lengua, de la faringe y del ano, según la forma que adoptan. Músculos largos. Se los halla sobre todo en los miembros. Los más superficiales son los más largos. Algunos de ellos pueden pasar por dos articulaciones. También dentro de los músculos profundos se encuentran músculos más cortos que pasan por una sola articulación: branquial, vasto, intermedio. Músculos anchos. Se caracterizan por ser aplanados. Se localizan en las paredes de las grandes cavidades como el tórax y el abdomen. Presentan forma variable, triangular, acintada, plana, curva, etc. Sus bordes son rectilíneos, sin embargo, se los puede observar como irregulares y dentados. Algunos de ellos forman verdaderos tabiques de separación, como el músculo diafragma y el elevador del ano. Músculos cortos. Están en las articulaciones donde los movimientos son poco extensos, lo que no excluye su fuerza ni su especialización. Por ejemplo, músculos de la eminencia tenar en la palma para mover el pulgar. Músculos anulares pueden ser de dos tipos: circulares u orbiculares. Forman circular, se unen dejando entre sí una abertura elíptica, orbicular de los párpados y orbicular de los labios. Músculos esfínteres en forma de anillo dispuesto alrededor de un orificio, cierra conductos corporales. Esfínteres anal externo. Unipeniformes, unipenados, son aquellos músculos cuyas fibras musculares salen del lado de un tendón. Estas fibras intentan seguir el sentido longitudinal del tendón de origen, haciéndolo diagonalmente entre las propias fibras paralelamente. Puede decirse que se asemejan a la forma de media pluma. Bipeniformes o bipenados son aquellos músculos cuyas fibras musculares salen de un tendón central, haciéndose diagonalmente y entre las propias fibras paralelamente. Puede decirse que se asemejan a la forma de una pluma. Según el número de vientres se clasifican en monogástrico, un solo vientre; digástrico, dos vientres unidos por un tendón intermedio presentando una vaina que sujeta el tendón; y poligástrico, más de dos vientres unidos por tendones intermedios. Según el número de inserciones se clasifican en bíceps, músculo con dos tendones, origen y una inserción; tríceps, músculo con tres tendones, origen y una inserción; cuádriceps, músculo con cuatro tendones de origen y una inserción;
Según su acción se clasifican en flexores para la flexión, ejemplos, bíceps branquial; extensores para la extensión, ejemplo, el tríceps; abductores para la abducción o separación del plano de referencia, deltoides; aductores para la aducción o acercamiento al plano de referencia; rotadores para la rotación, en la que veremos dos tipos de movimiento, pronación y supinación; fijadores o estabilizadores, que mantienen un segmento en una posición, pudiendo usar una tensión muscular hacia una dirección o varias a la vez. Clasificación por su acción en grupo. Agonistas son aquellos músculos que siguen la misma dirección y o van a ayudar o a realizar el mismo movimiento. Antagonistas son aquellos músculos que se oponen en la acción de su movimiento. Sinergistas, sin, juntos, argón, trabajo. Son los que trabajan junto con los agonistas colaborando en el movimiento. Son necesarios para que el movimiento sea efectivo, pero que no pueden realizar por sí mismos. Realizan un trabajo estático. A su vez pueden ser fijadores, fijan una articulación. Ejemplo, hay un músculo que fija la escápula para poder mover el brazo. Y neutralizadores, neutralizan alguna acción no deseada para que el movimiento sea lo más correcto posible. Modo de inserción de los músculos. Tendones. Es muy raro que un músculo se inserte directamente por la fibra muscular. Por lo general lo hace por intermedio de un tendón, que es una estructura fibrosa y prolonga el músculo hasta su punto de inserción. La forma de los tendones es variable. Unos son cilíndricos, otros aplanados, algunos son más largos y otros más cortos. Existen, por último, los que se extienden en amplias membranas. Las características físicas de los tendones son coloración blanquecina, brillante, nacarada. Son resistentes y prácticamente inextensibles. La contracción del músculo puede así actuar sin retardo, sin pérdida de fuerza frente a la palanca puesta en movimiento. Inserción de origen e inserción terminal. Por lo común se distinguen dos inserciones en un músculo. La inserción de origen es el punto fijo o origen, es la unión más fija del músculo, permanece estático al estirar, sirve como base de acción. La inserción terminal es el punto móvil. Inserción es la unión del músculo al hueso móvil, es aquel que produce los efectos de movimiento. Durante la contracción muscular, la inserción se acerca al origen para que ocurra el movimiento. Tipos de inserción muscular. Según la superficie de inserción puede ser ósea insertada en un hueso, cartilaginosa insertada en un cartílago, cutánea insertada a la piel, mucosa insertada en una mucosa como los labios y lengua, órganos, fascias y aponeurosis, cuando el músculo se inserta en el tejido conectivo, tendón o fascia de otro músculo. Según el tejido de inserción puede ser carnosas. Las fibras musculares llegan a la superficie ósea de inserción y se pierden en el periósteo. Son las menos frecuentes. Tendinosas. El músculo se origina por medio de un tendón de origen de forma variable, el cual se inserta directamente en la estructura ósea. Tendinosas musculares. Utilizan una porción carnosa y una tendinosa para insertarse. Tendón. Prolongación del tejido conectivo fibroso que rodea y separa las fibras musculares, color blanco y brillante nacarado. Resistentes, inextensibles, transmiten la fuerza desarrollada por los músculos. Las fibras tendinosas se agrupan en fascículos. Su cohesión se debe al entrelazamiento y a la disposición helicoidal del tejido conjuntivo, dispuestas entre ellos. La unión de estas fibras musculares y del tendón está asegurada por un conjunto de fibrillas conjuntivas que gradualmente se transforman en fibras tendinosas. La terminación de los tendones, cuando se insertan sobre el esqueleto, está representada por una fusión íntima con el periósteo. Anexos de los músculos y de los tendones. Vascularización de los músculos. Está muy desarrollada a causa de la actividad fisiológica intensa a estos órganos. Arterias. Cada músculo recibe un pedículo vasculonervioso principal que contiene una o varias arterias propias. La arteria de mayor calibre es la arteria principal, acompañada por dos venas y por el nervio correspondiente. Las arterias restantes que penetran en el músculo son arterias accesorias. En el interior del músculo, las ramificaciones arteriales se disponen en el sentido de las fibras musculares. Se ramifican e intercambian numerosas anastomosis con la red arteriolar precapilar. Se dividen en el interior del músculo en innumerables capilares que rodean las fibras musculares, constituyendo una red de considerable densidad. Vascularización de los tendones. Los tendones no tienen una buena vascularización. Sus fuentes de origen son ramas provenientes de los vasos musculares o bien arteriolas, procedentes de la irrigación del periósteo, de la vecindad de la inserción, de la vena conjuntiva peritendinosa o de los vasos que existen en los tejidos vecinos. Fascias. Membrana fibrosa que envuelve a los músculos y los separa de los órganos vecinos. Su función es la contención durante la contracción muscular y separar grupos musculares, planos, superficiales y profundos, como se visualiza en la imagen en donde se encuentran los músculos y se le ven los diferentes compartimentos que ocupan. Las fascias ejercen
ante la presión que experimentan durante la contracción de los músculos subyacentes y ante la tracción cuando dan inserción a fibras musculares. Esta resistente aumenta debido a la elasticidad de las fascias cuando ésta cede por contracción violenta o choque directo. La envoltura muscular desgastada permite el establecimiento de una hernia muscular, es decir, la salida de las fibras musculares contenidas. En los miembros, las fascias adoptan la forma de cilindros, huecos o manguitos que rodean las masas musculares en toda su extensión, aislándolas de los planos cutáneos y subcutáneos superficiales. Se insertan en especial sobre los salientes óseas epifisiares. Aponeurosis, hoja plana de tendón, membranosas, anexos a músculos anchos o planos, se fijan a hueso. Una fascia recibe el nombre de rafe entrecruzamiento en la línea media de formaciones faciales laterales, como sucede en las rafes suprayoides e infrayoides del cuello, vainas fibrosas y vainas sinoviales de los tendones. Son formaciones desarrolladas a modo de puente o de túnel entre las superficies óseas sobre las cuales se deslizan los tendones. Su función es contener el tendón, permitiéndole un deslizamiento fácil o actuar como polea de reflexión. Las vainas fibrosas están insertadas en el hueso, tienen una existencia propia o adaptan su estructura a las formaciones fibrosas y fascias vecinas. Rodean a uno o a varios tendones. Las vainas sinoviales son envolturas serosas que tapizan el interior de estos túneles osteofibrosos, favorecen el deslizamiento de los tendones. Cada vaina sinovial está formada por una hoja visceral que reviste y se aplica al tendón, y una hoja parietal que tapiza el interior de la vaina osteofibrosa. Estas dos láminas se continúan una con la otra en los extremos de la vaina, en lo cual forman recesos sinoviales que hacen de la sinovial una cavidad. Bolsas serosas anexas a los músculos. Es frecuente observar entre los músculos o entre un músculo y un hueso pequeñas bolsas tapizadas por una membrana serosa. Son las bolsas serosas que favorecen el deslizamiento muscular. Algunas de ellas se comunican con las sinoviales de una articulación vecina. Anatomía funcional de los músculos. Los músculos están dotados de dos cualidades, tono y contractilidad. Tono muscular. Un músculo en reposo presenta un pequeño grado de contracción fisiológica, refleja que recibe el nombre de tono muscular. Este se observa en la contracción de actitudes posturales, como ocurre en la posición de pie, en la que en el tono de los músculos del tronco y de la planta del pie, a causa del tono, los músculos no tienen que compensar un estado de relajación antes de contraerse. Contractilidad, contracción muscular. En ella se distingue la contracción isométrica o estática, que pone en tensión al músculo sin modificar su longitud, y la contracción isotónica, acorta el músculo acercando sus inserciones y suscita un movimiento propio para cada músculo. La contracción muscular posee dos cualidades, la fuerza y la velocidad. La fuerza depende de la longitud y del número de las fibras musculares, y la velocidad es la condición propia de la fibra muscular. Puede ser aumentada por el entrenamiento. Conducta motora bucal. Musculatura involucrada en cada uno de los movimientos que se llevan a cabo por el complejo articular temporomandibular, que involucra ATM como musculatura masticatoria, supra e infraoidea, apertura o descenso de la mandíbula, activo, digástrico, miroideo, genioideo y el pterigoideo lateral temporal y macetero no están activos. Cierre o elevación lenta, sin contacto oclusal, activos macetero, pterigoideo medial, no activo, temporal. Cierre contra resistencia, activo, temporal, macetero, pterigoideo interno. Cierre con intercuspidación máxima, activos, temporal, macetero, pterigoideo interno y los músculos de cara y cuello. Protrusión, tracción anterior de la mandíbula, pterigoideo lateral principal, macetero sinérgico y pterigoideo medial sinérgico. Protrusión con descenso mandibular, activos, temporal, macetero, pterigoideo medial y lateral. Retracción, tracción posterior de la mandíbula, músculos temporales, fibras posteriores y medias. Lateralidad, lado de trabajo, contracción de las fibras posteriores del músculo temporal. Lateralidad, lado de balance, contracción del músculo temporal, fibras anteriores, macetero, haz superficial, pterigoideo lateral y medial. Masticación, corte por incisivos, el macetero y pterigoideo medial. Molido por premolares y molares, temporal y contracción alternativa de pterigoideos. Compresión, alimento paladar, músculos linguales y miloioideo. Retorno de alimentos